¿Sabías que, en el día más largo del año, las antiguas culturas celebraban la victoria de la luz? El solsticio de verano, conocido como Lita, es un momento de plenitud, abundancia y magia. En este capítulo de nuestra serie sobre los 8 sabbats de la Wicca, nos adentramos en esta festividad que honra el poder del sol en su punto más alto y su conexión con la naturaleza. Descubre cómo los rituales de Lita nos recuerdan el equilibrio entre el dar y el recibir. El día más largo del año, el solsticio de verano, es un portal hacia la abundancia y la magia. Lita nos conecta con el poder del sol en su máximo esplendor y nos invita a celebrar la vida en su forma más vibrante. Pero, ¿qué nos enseña esta festividad sobre el equilibrio entre la luz y la sombra? Historia y orígenes del solsticio de verano. Lita tiene raíces profundas en la historia humana. Su origen se remonta a la observación astronómica de nuestros antepasados, quienes identificaron el día más largo del año como un punto crucial en el ciclo de la vida. Desde tiempos prehistóricos, monumentos como Stonehenge, en Inglaterra han demostrado que el solsticio fue cuidadosamente registrado y celebrado. Las antiguas tribus europeas, incluyendo celtas, germanos y escandinavos, veían esta fecha como un momento sagrado para rendir tributo al poder del sol. En la mitología celta, Lita marcaba la batalla simbólica entre el rey Roble, quien gobernaba la mitad creciente del año, y el rey Acebo, quien reinaba en la mitad menguante. Esta lucha representaba el equilibrio y la transición entre luz y oscuridad. Culturas que celebraron el solsticio de verano. Celtas y druidas celebraban con hogueras para honrar al sol y protegerse de los espíritus malignos. Nórdicos y vikingos realizaban rituales con fuego y sacrificios simbólicos para pedir protección y fertilidad. Romanos, su festividad de Vestalia estaba dedicada a Vesta, diosa del hogar y el fuego, destacando el papel de la luz en la vida diaria. Griegos antiguos marcaban el Cronia, una festividad asociada con Cronos y la edad dorada de la humanidad. Pueblos indígenas americanos. Muchos grupos, como los Anasazi, alineaban estructuras ceremoniales con el solsticio, destacando su conexión espiritual con la naturaleza. El fuego en el solsticio de verano. El fuego, sin duda, es uno de los elementos más emblemáticos y poderosos del solsticio de verano. Desde tiempos ancestrales hasta las celebraciones contemporáneas, su presencia no solo ilumina la noche más corta del año, sino que también está cargada de un profundo simbolismo. Pero, ¿qué lo hace tan especial? En las antiguas festividades, las hogueras no solo ofrecían calor y luz, eran portales de transformación. Se utilizaban para quemar lo viejo y lo negativo, permitiendo que lo nuevo y positivo emergiera. Este acto era visto como un renacer de las cenizas, una limpieza espiritual que liberaba espacio para la renovación. El fuego es la representación terrenal del sol, fuente de vida y vitalidad. En el solsticio de verano, cuando el sol alcanza su máximo esplendor, el fuego simboliza esta energía transformadora que nutre, ilumina y sostiene la vida en la tierra. En muchas culturas, el fuego era considerado un puente sagrado entre lo terrestre y lo celestial. Las llamas servían como mensajeras de ofrendas a los dioses, llevando plegarias de protección, bendiciones y gratitud hacia el reino espiritual. El fuego también se vinculaba con la fertilidad de la tierra. Antiguamente, las hogueras se encendían para bendecir los campos, estimulando el crecimiento de las cosechas y asegurando la abundancia en los meses venideros. Este ritual no solo honraba la tierra, sino que reforzaba la conexión entre la naturaleza y los ciclos de la vida. A lo largo del mundo,
Diversas culturas han encontrado en el fuego un símbolo universal del solsticio de verano. Hogueras celtas y antorchas romanas, utilizadas para purificar, proteger y celebrar la plenitud de la luz. Rituales nórdicos y celtas, asociados con la fertilidad, la prosperidad de las cosechas y la abundancia. Honras espirituales de griegos e indígenas, celebraban el fuego como un canal para conectarse con las deidades y establecer un diálogo sagrado. Esta convergencia de prácticas a través de distintas épocas y geografías nos recuerda algo esencial. La humanidad, en todas sus formas y expresiones, ha sentido un profundo respeto por los ciclos naturales y el poder transformador del sol. El fuego del solsticio de verano sigue siendo un símbolo vivo de luz, transformación y esperanza. Lita y el sincretismo cristiano. El solsticio de verano, conocido en la Wicca como Lita, es una celebración que honra la plenitud de la luz solar y la conexión con la naturaleza en su máximo esplendor. Antes del auge del cristianismo, muchas culturas paganas europeas marcaban esta fecha con rituales dedicados al sol, la fertilidad y la abundancia. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, estas tradiciones fueron adaptadas para integrarse a las nuevas creencias, dando lugar a un sincretismo fascinante que aún hoy podemos reconocer. Una de las adaptaciones más evidentes de Lita en el cristianismo es la fiesta de San Juan Bautista, celebrada el 24 de junio, pocos días después del solsticio de verano. Al igual que en Lita, las hogueras son el elemento central de esta festividad. Las hogueras de San Juan. En el cristianismo, estas hogueras simbolizan la purificación, la protección contra los varones y la celebración de la luz espiritual que San Juan Bautista trajo al mundo. Este simbolismo se entrelaza con las antiguas prácticas paganas, donde el fuego representaba la fuerza del sol y la protección contra los espíritus malignos. El cristianismo también incorporó aspectos de fertilidad y conexión con la naturaleza que eran esenciales en Lita, pero los reinterpretó en torno a santos específicos. San Juan Bautista. Asociado con el agua, los rituales de purificación y el renacimiento espiritual, San Juan simboliza la continuidad de la vida, un tema resonante con las tradiciones de Lita. San Antonio de Padua. Celebrado en junio, este santo está vinculado con la fertilidad y los matrimonios, un tema clave en las festividades del solsticio que celebraban la unión y la abundancia. San Pedro y San Pablo. Festividades celebradas a finales de junio, que también incluyen ritos con fuego en algunas tradiciones europeas, especialmente en la península ibérica. En el paganismo, el sol era una deidad central, fuente de vida, luz y transformación. Con la cristianización, este simbolismo solar fue reinterpretado como una representación de Cristo, la luz del mundo. Las iglesias comenzaron a integrar imágenes solares en su arquitectura y arte, como los vitrales y halos que rodean a los santos, reforzando la conexión entre la divinidad y la luz. En las comunidades rurales de Europa, los rituales asociados con las cosechas, la fertilidad y la naturaleza también fueron absorbidos en las fiestas cristianas. Por ejemplo, la recolección de hierbas mágicas, tan importante en Lita, se trasladó a la víspera de San Juan, con la creencia de que las plantas recogidas en esta fecha tenían propiedades curativas y protectoras. Bailes y cantos alrededor del fuego, que originalmente honraban al sol, fueron reinterpretados como celebraciones de la vida de los santos. El solsticio de verano en la Wicca. En la Wicca, el solsticio de verano, conocida como Lita, es una celebración fundamental en la rueda del año. Es un momento para honrar la plenitud del sol, celebrar la abundancia de la naturaleza y reflexionar sobre el equilibrio entre la luz y la sombra. Pero, ¿de dónde proviene el nombre Lita y por qué los wiccanos incluyen esta festividad en su ciclo anual? El término Lita se popularizó gracias al autor neopagano Gerald Gardner, considerado el padre de la Wicca moderna, aunque el nombre tiene raíces más antiguas. Se cree que proviene de palabras anglosajonas que hacían referencia a los meses de verano, alrededor de junio y julio, cuando el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo.
En textos como el de Temporum Ratione de Beda el Venerable, siglo VIII, se menciona la palabra lita como un término asociado al verano y al calor, vinculando directamente esta época con los ciclos naturales y las celebraciones solares. Lita en la rueda del año. La Wicca adopta el solsticio de verano en la rueda del año como uno de los 8 sabbats. Lita marca el punto culminante de la luz, cuando el sol alcanza su mayor poder. Es un momento de plenitud y abundancia antes de que la rueda comience su descenso hacia la oscuridad con el retorno de los días más cortos. Representa el apogeo de Dios, el principio masculino, como rey sol y su posterior declive, mientras que la diosa, el principio femenino, se prepara para dar vida a las cosechas que serán recolectadas más adelante. Los rituales de Lita están diseñados para celebrar la energía del sol, la abundancia de la tierra y el equilibrio entre la expansión y el descanso. Algunos de los rituales más comunes incluyen encender hogueras o velas. Las hogueras simbolizan el poder del sol y su luz transformadora. Se saltan sobre las llamas para purificarse, pedir protección y celebrar la vida. Rituales de abundancia. Se agradece por las bendiciones recibidas hasta ahora y se plantan nuevas intenciones para los meses venideros. Se realizan hechizos relacionados con la prosperidad, la fertilidad y la creatividad. Los wiccanos suelen dejar ofrendas de flores, frutas y hierbas en altares o al aire libre, como muestra de gratitud a los elementos. Las hierbas recolectadas en este día, como hipérico, lavanda y manzanilla, se consideran especialmente poderosas. Reflexionan sobre el equilibrio entre su luz interna, sus logros, dones y fortalezas, y su sombra, aquello que necesita transformarse o liberarse. Bailar y cantar alrededor de las hogueras es una forma tradicional de conectarse con la energía grupal y honrar el ciclo de la vida. Los altares de Lita están diseñados para reflejar la abundancia de la naturaleza y la energía vibrante del sol. Suelen incluir colores: amarillo, naranja, dorado, rojo y verde, que representan la luz del sol, el fuego y la fertilidad de la tierra. Elementos naturales: flores de verano, como girasoles, margaritas y rosas; frutas frescas, granos y ramas de hierbas solares, hipérico, menta, manzanilla. Velas, preferentemente doradas, amarillas o rojas, simbolizando la fuerza del sol. Cristales: citrino, ojo de tigre, ámbar y cuarzo solar, que amplifican la energía de la luz y la prosperidad. Símbolos solares: discos dorados, espejos o símbolos del sol, que evocan la energía solar. En la Wicca, Lita no es solo una festividad solar, es un recordatorio de la importancia de honrar los ciclos naturales, celebrar el momento presente y prepararse para los cambios que están por venir. Es una oportunidad para agradecer la abundancia que la luz trae a nuestras vidas y sembrar intenciones para el futuro mientras conectamos con la magia que nos rodea. En el corazón del verano, cuando el sol alcanza su punto más alto en el cielo, las antiguas culturas se reunían para rendir homenaje a la vida, la fertilidad y la luz. Lita, conocida también como el solsticio de verano, no era solo una celebración del astro rey, sino un acto profundo de reconocimiento a los ciclos naturales que sustentan la existencia. En aquellos tiempos, el fuego encendido en las hogueras simbolizaba la energía vital que impulsa el crecimiento, tanto en la tierra como en el espíritu humano. Era un momento para expresar gratitud, para renovar compromisos y pedir prosperidad. Sin embargo, con el paso de los siglos, estas festividades fueron transformadas. La religión dominante, en su afán por consolidar nuevas creencias, reinterpretó o suplantó muchos de estos rituales, relegándolos al olvido o despojándolos de su esencia original. Pero la luz del sol no puede ser apagada. Su presencia sigue siendo un recordatorio de nuestra conexión con la naturaleza y los ritmos cósmicos. Al reflexionar sobre estas prácticas ancestrales, redescubrimos un conocimiento que trasciende el tiempo. La armonía con el entorno es también armonía con uno mismo.
A medida que exploramos los 8 sabbats de la Wicca, la chispa de Lita arde en nuestros corazones, iluminando la plenitud, la vitalidad y la abundancia que danzan en la rueda del año. El fuego sagrado ha sido encendido, conectándonos con la energía vibrante del sol en su máxima expresión, celebrando la vida y el crecimiento. Si este video te ha inspirado, no olvides darle like y compartirlo para que más personas se sumen a este viaje espiritual. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros encuentros mágicos. Con Lita, celebramos la culminación del ciclo de luz y nos preparamos para el descenso gradual hacia la introspección. La rueda sigue girando, y pronto nos encontraremos en el tiempo de la cosecha durante Lammas, cuando la naturaleza nos invita a reflexionar sobre lo que hemos sembrado. Acompáñanos en el próximo video para descubrir cómo honrar el inicio de la temporada de cosecha durante Lammas.